porque le están dando un poder que el que la tiene es el que derramó esa sangre, no la sangre. ¿Es poderosa la sangre? Sí, sí lo es, pero tenía un solo propósito, y nosotros lo vamos a ver en unos momentos. No. Jesús no menosprecia su nombre naturalmente, sino nada más dice, cuidado y cae en la idolatría del nombre. Pero, ¿qué es lo que pasó? Durante los primeros 300 años del cristianismo, después del 360 más o menos con Constantino, viene una división, se convierte la iglesia de Occidente y la iglesia del Oriente. Después del año 360, de casi en los 400, es cuando se empieza a escuchar que se invoca la sangre de Cristo, que se le da cierto privilegio a los ángeles. Siglos después aparece el nombre de María. Y entonces empiezan a reunir todo eso, junto con la invocación de la sangre de Cristo. Se le unen los santos ángeles, la Virgen María y otros santos. Y entonces se forma toda una doctrina de la sangre de Jesucristo. Interesantemente, hay una colección de casi 40 volúmenes, es más ancho de lo que yo puedo hacer, que se llama el periodo anteniceno y el periodo postniceno de la historia de la iglesia primitiva. Y ni siquiera llega a 1800. Pero ahí nos muestran lo que eran los primeros padres de la iglesia antes del año 400. Y en ningún momento encuentra uno en la historia que se haya invocado la sangre de Jesucristo. No vemos a ninguno de los padres de la iglesia que fueron posteriores, inmediatamente posteriores a los apóstoles, invocando el nombre de Jesucristo. No vemos para nada a ninguno de los apóstoles invocando el nombre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo. Ya lo estaba mezclando, perdonen. La sangre de Jesucristo. El mismo Jesucristo, cuando le dicen, enséñanos a orar, en ningún momento dijo que debemos de orar para pedir protección, para pedir el pan de este día, que invoquemos la sangre de Él. En ningún momento se dijo esto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues que los lo sacaron y lo metieron en la iglesia católica, en la iglesia evangélica, fueron aquellas personas que lo tomaron de los grupos carismáticos católicos, entre ellos el G12, del que ya mencioné en la primera predicación, el primer estudio, perdón. Y ellos con sus encuentros tuvieron tanto éxito que algunas personas que se salieron de esos grupos y de repente llegan a la iglesia bautista, también empezaron a influir y se oye piadoso, se oye bonito, como les decía, a veces hacen una ensalada tan rica que nos la comemos, porque está sabroso. Y no nos ponemos a averiguar qué es lo que dicen las escrituras al respecto. Entonces, así llegaron con el famoso movimiento apostólico profético, también se metió toda esa herejía, porque es una herejía, a las iglesias cristianas. Y ese es el peligro y lo que tenemos que tener cuidado nosotros. Comenzaron a alegorizar exageradamente algunos ritos del Antiguo Testamento. Es que hubo un momento en que los israelitas, Dios le dijo a los israelitas que agarraran, mataran un cordero y tomaran su sangre y el marco de la puerta, lo embarraran con esa sangre, lo untaran esa sangre. Cuando el ángel de la muerte pase por allí, no les va a tocar a ellos. Están usando una verdad muy mal explicada. Vamos a ver qué es lo que Dios le dijo a Moisés al respecto. Allí en Éxodo capítulo 12. En los versículos del 7 al 12. Bueno, les voy a leer hasta el 13. Dice así: tomarán luego un poco de sangre y lo untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas pero sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Y no deben dejar nada, en caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor.
esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos. Tomen mucho esa palabra, todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto, mostrando Dios su poder. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentran, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Más adelante Moisés le dice, y al que se encuentre fuera, o sea, no salgan, no salgan. Nosotros nos ponemos a ver qué es lo que está diciendo el Señor. Y démonos cuenta qué es lo que estas personas están enseñando al respecto. Ellos dicen, al pintar con la sangre del cordero la casa, se protegió la casa, quedó sellada la casa. Oye, se oye bien, pero no es eso lo que está diciendo. Está diciéndose la muestra para que a esa casa no entre el ángel destructor y destruya a los primogénitos de esa casa. Era protección de los primogénitos. ¿Por qué los primogénitos? Porque para el pueblo de Israel, el primogénito significa la misma esencia de la familia. Porque es el que lleva toda la descendencia y el nombre de esa casa. En cuanto el papi desaparece, el primogénito es el que toma el mando o el control. Y todos le deben de sujetar en la casa. Que muere el primogénito, el que sigue. Acuérdese del padre, del hijo pródigo. ¿Qué le dice al primogénito? Todas mis cosas son tuyas. Y eso es cierto desde esos tiempos. Por eso es que se ataca a los primogénitos. Y se cubre a los primogénitos, pero no al resto de la casa, porque el resto de la casa no tenían nada que ver con eso. O sea, hay una mala interpretación con eso. ¿Qué quiere decir entonces del versículo 27? Cuando dice, cuando sus hijos les pregunten más adelante, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? ¿Por qué lo hacen? Es porque el ángel del Señor pasó esa noche y nos protegió y todo, y a todos nos preservó la vida. Lo traducen aquí, a nuestras familias les salvó la vida. El hebreo lo que dice es, les preservó. ¿Cómo les preservó? Por medio de los primogénitos. No es que les salvó la vida que tenían en ese momento, sino preservó lo que es el lazo familiar. Y se dio hasta el final. Pues, se ha malinterpretado eso. Han utilizado algunos otros versículos de la Biblia que sacaron de contexto, enseñan completamente otra cosa. Pero ¿para qué sirve la sangre de Jesucristo? Yo le voy a dar unos versículos, esta parte ya es más rápida, le voy a dar unos versículos que son muy interesantes. ¿Cuál es el propósito de la sangre de Jesucristo? Vea Mateo capítulo 26, versículo 28. Mateo capítulo 26, versículo 28. Jesucristo estaba celebrando la Pascua. Y él lo que dice es lo siguiente, esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos. ¿Para qué? Léalo, ¿para qué? Entonces, ¿para qué sirve la sangre de Jesucristo? No tenga miedo, díganlo en voz alta. Imagínate que aquí está el más sordo del mundo. ¿Para qué la sangre de Jesucristo? ¿Y quién lo está diciendo? El mismo Jesús. Para perdón de pecados. Pero no solamente eso, la sangre es nuestra redención, es decir, la forma como Jesús pagó por nuestra culpa. Vea Efesios capítulo 1, versículos 5 y 7. Del 5 al 7. Allá en Efesios capítulo 1, versículos 5 al 7 dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En él tenemos la redención, o sea, el pago, la declaración de justicia de parte de Dios, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a la riqueza de su gloria. Otra vez, es nuestra redención, el perdón de nuestros pecados. Pero vea también primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y la primera parte del 19. Allí